Y ahora sí hablamos de otra cosa con Guido Moscoso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Osvaldo? Que es director del área de opinión pública de Ibarómetro. Es el que más o menos nos tiene al tanto de las últimas encuestas, qué piensa la gente, quién le gusta, quién no le gusta, si son todos corruptos, si hay que tirarse al río, si hay que irse del país, si hay que hacer la valija. Todo eso más o menos él lo va chequeando permanentemente. Hay mucha gente que ya él a veces se asusta con la cosa que le dice la gente, pero bueno, para eso está, él tiene que hacer las encuestas. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? A ver, dame una encuesta interesante, las últimas que hiciste, a ver. Bueno, la última encuesta que hicimos con Ibarómetro, la hicimos a mediados de mayo y de algún modo lo que quisimos hacer fue reflejar los principales indicadores del clima electoral de este año, que va a ser muy intenso. Y como las candidaturas todavía no están definidas y faltan, digamos, algunos días todavía para ver cómo la clase dirigente ordena la oferta electoral, no tiene demasiado sentido preguntar por candidatos que todavía no están instalados. Entonces, por ejemplo, comparar a Sergio Massa, a Stolbizer o a Cristina Fernández con Esteban Burlich o Gladys González es una competencia muy desigual cuando todavía la campaña no está instalada. En ese sentido, nosotros consideramos que hay tres ejes importantes para indagar en las encuestas electorales. Primero, cómo está la economía, ¿no? La economía siempre tiene un impacto en las elecciones, sobre todo en un país como Argentina, donde la economía tiene ciclos recesivos y ciclos de desarrollo expansivos que tienen un impacto muy significativo en el día a día de la gente. En segundo lugar, cómo está la gestión de Macri, ¿no? Las elecciones de medio término, esta es la primera elección de medio término con Mauricio Macri como presidente, son las que de algún modo imponen la agenda de la elección. Y en tercer lugar, la imagen de los principales dirigentes, de los principales políticos. Sí. Y estas tres dimensiones, estos tres grandes ejes de indagación, nosotros los medimos en el área metropolitana de Buenos Aires, que comprende dos segmentos claves del electorado. Primero, la ciudad de Buenos Aires, el bastión y el origen de Mauricio Macri, del PRO y de Cambiemos. Y en segundo término, los partidos del Gran Buenos Aires. Sí. Un lugar donde el macrismo, por el contrario, se le hace difícil. Sí, la elección clave es la de la provincia de Buenos Aires. La elección clave es la provincia de Buenos Aires y GBA tiene un Porque peso... Porque lo demás, a ver, en todas las provincias, el peronismo arregló sin la Cámpora y arregló sin el kirchnerismo. El peronismo casi se fue solo. Le deja 2 o 3 lugarcitos, pero todos los lugares los manejaron los gobernadores. Y hoy los gobernadores, como no sufren la presión de Cristina, porque Cristina no tiene la chequera, evidentemente se independizaron. Los tipos se independizaron y dijeron, bueno, hacemos la nuestra, chao. Entonces arreglaron con uno, arreglaron con otro, cada uno se abrió. Hay muchas provincias que agarraron por su lado. La capital federal ni hablar, queda la provincia de Buenos Aires. El fuerte hoy del kirchnerismo para mí es la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires fundamentalmente. ¿Es así? Sí, sobre todo el Gran Buenos Aires, que es donde nosotros hicimos esta medición. Ahí Cristina Kirchner tiene un grado de adhesión importante, superior al 40%, si bien tiene mucho rechazo, y eso es, ¿no?, lo que genera, digamos, la polarización en torno a la figura de Cristina. ¿Vos decís en todo el Gran Buenos Aires o en el sur del Gran Buenos Aires y la tercera sección, el 40%? En todo el Gran Buenos Aires. Si uno ve todo el GBA, en los 24 ¿La primera, distritos, segunda y tercera también? Varía, ¿no? Claro. Varía en función también en donde uno se posiciona, claro, ¿no? Digamos, en si términos... una cosa si lo haces en La Matanza y otra si lo haces en San Isidro. Entonces, digamos, el Gran Buenos Aires en su conjunto es la principal fortaleza del kirchnerismo y es donde al macrismo más le cuesta. En todo sentido, en sus dirigentes, en la valoración de la economía y en la valoración de gestión. La excepción a esto, que de algún modo fue, a mi juicio, la gran ganadora de la elección 2015, es la figura de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, incluso en el Gran Buenos Aires, tiene una imagen mucho más positiva que negativa. Cerca del 50% de los habitantes del Gran Buenos Aires hacen una valoración positiva de María Eugenia Vidal como gobernadora y a su vez de su gestión. Por eso la atacó Cristina en el discurso. Por eso, digamos... Pones cara de buena, pones esto. Ella está desesperada porque ella queda como la bruja mala de la película y la otra como Heidi. Entonces, viste, frente a esto le dice, ella va a atacarla a Heidi. ¿Por qué? Porque considera que ella es la antítesis, la morocha mala, que le da la manzana envenenada a Blancanieves, y la otra a Blancanieves. Entonces vos tenés que atacarla a Blancanieves, si no, no tiene gracia. Y en ese sentido, creo que María Eugenia Vidal, si bien lógicamente no va a ser candidata, de todas maneras... No, va a hacer campaña. Va a tener que ponerse la campaña al horno, sí, al hombro, para poder... al horno no, para poder, bueno, justamente lograr que los candidatos que hoy aparentemente competirían por Cambiemos, que no tienen un posicionamiento muy claro, digamos, puedan, digamos, hacer una buena elección. Eso en el Gran Buenos Aires. Vos decís, claro, yo separo el sur, por ejemplo, con el norte.
donde tenés Vicente López, San Isidro, La Lucila, Bueno, digamos etcétera. que el norte de GBA fue el primer lugar donde el macrismo pudo hacer, Pie. digamos, un pie, y el sur, digamos, históricamente Es donde siempre, más hostil. siempre le costó, con la excepción, bueno, en 2015 de Lanús, ¿no? Donde la figura de Grindetti y Martiniano Molina en Quilmes, Sí. que, digamos, de algún modo perforó distritos. ¿Dónde está Valenzuela? ¿Cómo está? Donde está Valenzuela no tenemos datos concretos bueno. del Porque distrito. me dijeron que trabaja bien. Quería saber. Pero en líneas generales uno puede observar que, digamos, hay dos ejes que dividen la política argentina. El primer eje tiene que ver con el posicionamiento frente al kirchnerismo, que es lo que verdaderamente polariza, Claro. ¿no? Digamos, cuando uno pregunta sobre la valoración del kirchnerismo, eso siempre va a generar respuestas muy intensas y que van a estar, digamos, contrabalanceadas y muy parecidas. Sí, maniqueísmo. Entonces el primer eje es... O sea, no hay grises, blanco y negro. Exacto. Y el segundo eje tiene que ver con la renovación generacional de la política. A ver. ¿No? En donde, por ejemplo, en ese otro eje, si uno posiciona a los candidatos, Cristina Fernández, Mauricio Macri, son parte de una política más tradicional, entre comillas lo que se conoce como la vieja política, mientras que otros candidatos como Martín Lustó, como Florencio Randazzo, que de algún modo encarnan una renovación, están vistos como la nueva política. Entonces yo creo que a partir de esos dos ejes uno puede hacer también una lectura del escenario electoral, digamos, no solamente en Argentina, sino particularmente en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿vos creés que lo ven? Mauricio Macri ya es la vieja política porque es empresario, él no es político. Bueno, es un outsider porque, bueno, no tuvo una carrera política, No. pero convengamos que está en el ámbito político ya de hace varios años y ha sido Sí, jefe en de la capital, gobierno. en la ciudad de Buenos Aires. Si nosotros sumamos la gestión de Boca, que fue una gestión, ¿no? Gestionar uno de los clubes de fútbol más importantes de la Argentina, también Sí, involucra, ahí se catapultó. involucra tener un posicionamiento político, con lo cual, a esta altura del partido, catalogarlo a Mauricio Macri como un outsider, digamos, hace un poco de ruido, ¿no? Ahora, decime a ver cuáles son en las encuestas lo peor y lo mejor. Con respecto a la Sí, al gestión- gobierno y a la oposición. ¿Qué es lo que Bueno, ven y lo que no ven? Lo peor para el gobierno claramente hoy es la evaluación de la economía, ¿no? Sí. Cuando uno hoy pregunta cómo está la economía argentina, más del 70% hace una evaluación negativa. Esto ya sea en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, Donde oficialistas, opositores, hay un consenso de que la situación no es buena. Ahora, las razones por las cuales esa valoración no es buena son distintas. En el caso de la gente que tiene una buena imagen de Mauricio Macri o del gobierno, las razones son la pasada herencia. En el caso de los opositores a Mauricio Macri, ya sea del ámbito del kirchnerismo, del masismo, del peronismo o de otras fuerzas, la razón es una política, digamos, de ajuste, Sí. ¿no? Entonces son esas dos discusiones. Eso entonces como negativo. Y lo positivo en términos económicos que tiene el gobierno es que a pesar de esta valoración negativa sobre el presente, logra despertar expectativas positivas en buena parte de la sociedad argentina. Hoy por hoy cerca del 40% tiene confianza en que en el mediano y en el largo plazo la situación económica argentina se va a revertir. Me estás hablando de las encuestas que hiciste en Gran Buenos Aires. Exacto, Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de ¿no? Buenos Aires. Sumando los dos. Claro, sumando los sectores. dos en la ciudad de Buenos Aires es distinto. Porque es Bueno, otra- y en la ciudad claramente el macrismo está muy bien posicionado Claro. en todos los ejes, ¿no? En términos de gestión, en términos de expectativas económicas. Claro. Ahora, a vos tu olfato, ¿qué te dice? ¿Qué va a predominar cuando te votes? ¿La economía, la política, el pasado, la corrupción del gobierno anterior, los juicios de Comodoro Pi? ¿A vos qué te parece de acuerdo tu olfato después de mirar todas las encuestas que hiciste? A ver. Bueno, yo creo que hoy por hoy, en términos estructurales, no hay grandes cambios en relación a lo que fue la elección 2015, ¿no? Yo creo que hay tres espacios políticos que van a tener protagonismo. Cambiemos, el kirchnerismo, que bueno, ya el sello Frente para la Victoria está... Sí, lo que sea, el cristinismo, digamos. El cristinismo y por el otro lado el espacio de Sergio Massa, Frente Renovador, con ahora la sumatoria de Stolbizer. Yo creo que en ese ¿Y sentido... Randazzo de dónde se agarra? Randazzo está frente a un dilema que tiene que ver con, bueno, efectivamente si ser candidato o no. Hubo una jugada que fue poco anticipada, que, bueno, es la decisión de Cristina Kirchner del Partido Justicialista. Ella va a ser candidata, seguro. Si bien en el discurso de Es ayer... imposible que no sea candidata porque si no va presa. Ella necesita impunidad, necesita fueros. Y los fueros se los tiene que dar la elección, olvídate. Porque tiene 4 procesos. Con que uno vaya a juicio oral y ya no zafás. Entonces ella necesita ser candidata, ser elegida, ir a diputado, senado, donde sea, pero necesita fueros. Sí, entonces, digamos, yo creo que en esos tres espacios la elección, digamos, va a definirse y los temas de la campaña van a ser los mismos temas que en 2015. La economía, porque de hecho, digamos, la economía no está tan distinta como estaba en 2015, los problemas estructurales siguen siendo los mismos.
En segundo lugar, la importancia de las causas judiciales y la corrupción. Eso va a ser, digamos, la honestidad. Va a estar presente. Va a estar presente y la transparencia va a estar presente, contraponiendo presente con el pasado. Sí. Y después hay que ver qué peso efectivo van a tener la campaña en términos de cosas que puedan surgir. Estuvo muy graciosa Cristina cuando dijo, el pasado ya lo conocemos, hablemos del futuro que es un desastre. ¿Cómo lo conocemos? Bueno, de algún modo la estrategia, Estuvo muy buena, sí. la estrategia discursiva del discurso de ayer pasó de algún modo por, sobre todo en el final, con las historias de vida que se intentaban reflejar, bueno, apelar a un diagnóstico. Eso lo utilizaron los de Macri. Esto Macri lo usó. Bueno, creo que presentaba eso Macri en televisión y se creo copiaron que del macrismo. Los usan con fines distintos. En el caso de la campaña de Cambiemos de Macri en 2015 era para generar cercanía, que, digamos, salvo, digamos, María Eugenia Vidal, siempre la figura de Macri fue una figura más dura, más fría, sí. Y entonces la estrategia era lograr cercanía, y hoy la estrategia de Cristina Kirchner no es lograr cercanía, porque con, digamos, sus votantes tiene una gran llegada, pero sí generar una conciencia sobre la situación actual. Una pregunta final a alguien que hace mucho tiempo que está en esto, que sos vos. Tener el poder, tener el gobierno, ¿te da mayor manejo antes de las elecciones? ¿Podés utilizar ciertos resortes que el otro no puede usar? Sí, y de hecho, digamos, la ciencia política académica estudia eso, ¿no? Eso me gusta. De algún modo se llama el efecto de cancha inclinada. Exacto. Hay un estudio, digamos, hay varios estudios, digamos, politológicos a nivel nacional y subnacional, analizando las provincias, que muestran que en condiciones similares los oficialismos tienen una ventaja. Exacto. Manejan, obviamente, recursos, manejan presupuesto, tienen la posibilidad de manejar la pauta oficial, etcétera, que por más que esté regulada, es una ventaja. Ahora, ¿eso alcanza? ¿Todos los oficialismos ganan? No. No, pero tiene una ventaja. Es una Tenés que equivocarte mucho para perder siendo oficialista. Tenés que equivocarte. Tenés que equivocarte y no saber manejar algunas variables centrales para una elección, como por ejemplo la economía. ¿Y seguir de cerca cuando arranque la nata en televisión? Porque tiene los 3 primeros informes son lapidarios. Bueno, hay que ver cómo va a influir eso en la campaña, ¿no? Exacto. Gracias. Por favor, ustedes. Señor director, todo suyo.